Hola, ¿qué tal amigos de Acadef? Hoy vamos a hablar de la importancia de comunicar bien para un entrenador. Eso es algo que es muy importante y es de vital importancia para poder transmitir bien tus conocimientos a los jugadores. Yo hay un ejemplo que siempre pongo para hablar de la importancia de la comunicación y es que un entrenador que sepa 100 pero su mensaje llegue 20 a los jugadores va a sacar menos rendimiento que un entrenador que sepa 40 pero su mensaje llegue 30. Entonces nos tenemos que formar mucho para tener esos conocimientos, pero también nos tenemos que formar mucho para saber transmitir esos conocimientos. Si solo me formo de forma teórica en los conocimientos y no en cómo transmitirlo y también de manera práctica, mis conocimientos se van a quedar inservibles porque no van a llegar, no van a calar en el jugador, que al final es lo que va a marcar la diferencia, que tus jugadores entiendan lo que tú les dices y que eso lo apliquen en el terreno de juego. Si no, lo que tú sepas mucho no vale prácticamente para nada. Así que vamos a hablar de la importancia de comunicar bien para un entrenador y diferentes tips, diferentes contenidos teóricos de esta comunicación, cómo puedes aplicarla mejor. ¿Vale? Vamos a ver un poco a nivel básico primero y en siguientes clases iremos ahondando más en diferentes herramientas más prácticas para esta comunicación. Aquí vemos una imagen donde se explica muy bien qué es lo que pasa en la comunicación y ese proceso de degradación de la comunicación, donde yo antes te ponía un ejemplo que obviamente reduce mucho lo que es la complejidad de la realidad, como era, sabes 100, llegas 20, al final la realidad es mucho más compleja que eso y hay muchos factores que se interrelacionan entre sí, pero yo creo que es un concepto que nos viene muy bien para entender lo que queremos transmitir con esa degradación de la comunicación. Aquí lo vemos como el 100% de la comunicación es lo que se quiere decir, nosotros tenemos claro en nuestra cabeza lo que queremos decir y a partir de ahí hay una serie de pasos donde esa comunicación se degrada y se pierde información. De lo que quiero decir se pierde información a lo que se dice porque las palabras que utilizamos, el cómo lo decimos, nuestro lenguaje no verbal, nuestro lenguaje paraverbal influye y de lo que quiero decir a lo que digo ya se pierde información, de lo que yo digo a lo que el jugador oye también se pierde información porque la atención es limitada, ¿vale? Ahí perdemos información, de lo que oye a lo que comprende y entiende también perdemos información porque a lo mejor de todo lo que ha oído hay parte que no ha entendido o no ha comprendido, ¿vale? Ahí perdemos información, de lo que ha comprendido a lo que luego retiene realmente también perdemos información y de lo que retiene a lo que contesta o lo que utiliza en el terreno de juego también perdemos algo de información. Entonces vemos que hay una gran cantidad de información que se pierde en ese proceso de la comunicación y que si nosotros como entrenadores manejamos las herramientas comunicativas adecuadas y tenemos mucha práctica en esta comunicación efectiva, vamos a conseguir que esa degradación de la comunicación sea lo menor posible. Siempre se va a perder algo porque al final estás hablando a 20, 25, 16, los jugadores que tengas, cabezas diferentes a la tuya, que entienden la realidad de una manera diferente a la tuya y algo vas a perder de comunicación, pero la idea es perder el mínimo posible para que tu mensaje llegue de la mejor forma a esos jugadores. Como ves en esta imagen, es imposible no comunicarse. Y es que es imposible. Y me puedes decir, vale, pero ¿y si estoy sin hablar en una esquina? Estás comunicando algo y más cuando eres el entrenador y eres el líder de un grupo, porque siempre los jugadores te van a observar a ti, consciente o inconscientemente. Entonces, estás callado en una esquina, estás comunicando algo con tu postura, con tu forma de moverte, no diciendo nada, ya estás comunicando algo. Entonces, como entrenadores tenemos que saber que es imposible no comunicarse. Estoy en el banquillo sentado de una determinada forma, estoy comunicando algo. Estoy de pie mirando el juego de una determinada forma, estoy comunicando algo. Es imposible no comunicarse y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces no atendemos a qué comunicamos en cada momento. Es imposible en todo momento estar pensando eso, pero sí que tenemos que tener en cuenta que los jugadores continuamente nos están observando al ser el líder de un grupo y que continuamente están sacando conclusiones consciente o inconscientemente, porque a lo mejor ellos a nivel consciente no están pensando eso, pero están sacando conclusiones de cómo estamos como entrenadores y qué estamos comunicando con eso, con nuestra postura, con nuestro mensaje verbal, como nuestro mensaje paraverbal, todo lo están analizando a nivel consciente o inconsciente a ser el líder de ese grupo, ¿vale?
y es que no existe la no comunicación, porque incluso cuando estamos en silencio estamos generando emociones en los demás, ¿vale? Y ahora yo os pregunto, ¿decidimos en cada día, en el día a día, lo que queremos comunicar o simplemente nos guiamos por cómo me siento cada día y a partir de ahí comunico al equipo en función de cómo me siento? O si me preparo o no me preparo lo que voy a decir. Es fundamental el prepararse el mensaje que queremos decir al grupo cada día y aparte de cómo me sienta, el pensar qué es lo que necesita el grupo en este momento, porque a lo mejor no es lo mismo que tú sientes en ese día porque has tenido un mal día o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces hay un proceso de reflexión previa a la comunicación con los jugadores que es importante, ¿vale? Ahí os pongo un posible ejercicio que puede ser el preguntar a gente de tu entorno, a tu familia, a tus amigos, al entorno de tu cuerpo técnico, por ejemplo, qué emociones son las que te asocian a ti normalmente como persona y como entrenador, porque esto te va a dar muchas pistas de qué estás comunicando normalmente en el día a día. Vale, tú puedes en una charla querer comunicar determinada emoción, pero en el día a día, como hemos hablado antes, te estás comunicando continuamente y como es imposible no comunicarse, estás comunicando esas emociones que tú transmites en el día a día. Entonces, bueno, preguntarle a tu entorno cuáles son esas emociones que ellos te atribuyen a ti normalmente, pues es un ejercicio interesante para que lo sepas y reflexiones y sepas en qué puedes trabajar en una cosa o en otra, en una dirección u otra. Tenemos que hablar de que la comunicación es emoción y es que normalmente no nos acordamos tanto de lo que nos dicen, sino nos acordamos de cómo nos hacen sentir. Yo me quedo con el sentimiento que me genera una persona y no tanto con lo que me ha dicho exactamente a nivel verbal. De hecho, cuando se analiza la comunicación, hay diferentes autores de que hablan de que el mensaje verbal es solo el 7% del 100% de la comunicación. Entonces la clave es cómo hacemos sentir a los demás. Ahí vemos una frase de Javier Cebreiros, un gran comunicador español, experto en comunicación. Lo importante no es lo que dice el cuerpo, sino lo que dice el corazón. Al final es lo mismo, ¿no? Cómo hacemos sentir a los demás es la clave y no tanto lo que decimos a nivel de mensaje, a nivel verbal. Si yo te pregunto, por ejemplo, cuáles han sido los mejores profesores que has tenido, seguramente es lo mismo, es los que me han hecho sentir de una determinada forma, me han hecho sentir una curiosidad tremenda por el aprendizaje o me han hecho sentir de una determinada forma con esa materia a la que seguramente te haya gustado mucho más esa materia por cómo te han contado el contenido. Y ¿cuál es la clave? ¿Lo que te ha contado de contenido o el cómo te lo ha contado y lo que te ha transmitido? Porque seguramente hayas tenido un profesor de la misma asignatura otro año que no te ha llegado para nada y el contenido era prácticamente el mismo. Entonces la clave no es el contenido, sino el continente, el cómo dices las cosas para generar diferentes emociones en los que te escuchan, ¿vale? Como dice en la imagen, lo importante de tu comunicación no es cómo gesticulas, mueves las manos o caminas, lo importante es que de verdad muevas algo en el interior de quien te está escuchando, ¿vale? Eso es realmente lo más importante. Por eso Javier Cebreiros nos dice, olvida tu cuerpo, atiende a la emoción. Y es que muchas veces nos dicen, ¿no?, expertos en comunicación, no, tienes que mover las manos de determinada forma, sonreír, tal y cual. Al final tienes que atender más a la emoción que tú quieres transmitir al público y la emoción que estás sintiendo tú, y a partir de ahí seguro que todo lo demás fluye, ¿vale? Seguimos, y es que si tú recuerdas las mejores charlas que has visto en tu vida, seguramente son las que han tenido un mayor impacto emocional en ti. Entonces, de nuevo, seguimos insistiendo en la idea de que la clave es lo que provocas en los demás. Si tú estás hablando con un amigo, seguramente te da igual si está moviendo las manos, si no las está moviendo. Lo que realmente te importa es lo que te va a aportar ese amigo, el cómo te escucha, cómo te sientes con esa persona. Eso es realmente lo que te va a marcar la diferencia. No te fijas en cómo mueve las manos, cómo no las mueve o cómo habla exactamente, con qué palabras. Te fijas en lo que te aporta esa persona. Al final, como entrenadores es lo mismo. ¿Qué vamos a aportar a los jugadores y qué emoción vamos a hacer que sientan cuando les estamos comunicando? Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Porque es verdad que puedes decir, vale, sí, Álvaro, esto está muy bien a nivel teórico, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo transmito unas determinadas emociones a mi equipo? Pues hay diferentes herramientas de las que hablaremos en diferentes clases, ¿vale?, que ya os mandaremos. Vamos a hablar por encima un poco de alguna de ellas. Por ejemplo, una herramienta muy potente es la fisiología. ¿Qué es la fisiología? Pues la postura que nosotros adoptamos en determinados momentos.
Y si bien estábamos hablando antes de que la postura, los movimientos de las manos, etcétera, no importa, sí que por este lado es muy interesante que utilicemos la fisiología. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el cuerpo y la emoción muy potente. Entonces hay herramientas como pueden ser la postura de poder que nos ayudan a comunicar mejor porque sube la testosterona, que es la hormona de la confianza, y baja el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces te deja en mejores condiciones para poder hablar. Tenemos que aprovechar la relación emoción-cuerpo a nuestro favor, de tal forma que si yo estoy colocado de una determinada forma, mi cuerpo se cree que estoy confiado y a partir de ahí hablo mejor. Una herramienta podría ser esa fisiología, otra podría ser la gestión emocional, ¿vale? Al final, herramientas de gestión emocional como puede ser el rapport, la escala de Caruso o los 6 pasos hacia la libertad. Veremos alguna de estas herramientas, ya os digo, os lo mandaremos. Y es que tenemos que saber gestionar nuestra emoción para guiar el estado emocional del equipo y de los jugadores, de las otras personas con las que estamos hablando. Y esto normalmente no se enseña, y es que es algo básico, por ejemplo, en el mundo del coaching, del que yo he estudiado también, el guiar el estado emocional de la otra persona, porque si no, por mucho que yo te diga, si la otra persona no está emocionalmente en un determinado estado, no va a estar receptiva a nada de lo que nosotros le digamos. Y luego también veremos herramientas de conocer a la persona para llevar a una u otra emoción, pues como por ejemplo el calibrar a esa persona, los accesos oculares, saber en función de dónde está mirando en qué emoción está o en qué sistema representacional está, como dice ahí también lo último, los sistemas de representación. Bueno, otra herramienta interesante y útil para conocer a cada jugador y tratarle de una forma diferente, porque no es lo mismo si yo comunico a un jugador que comunico a otro, porque cada uno tiene un sistema de representación diferente a nivel predominante y tendré que adaptar mi comunicación a cada uno de ellos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo con esto, y es que a los bebés les hablamos siempre de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el receptor de la información es un bebé, entonces adapto mi comunicación. Pero esto con los adultos no lo hacemos. Y si yo tengo un jugador que es de una forma y tengo un jugador que es de otra, ¿por qué no adapto la comunicación a cada uno de ellos? Al final es lo mismo que un bebé, es diferente. Entonces, como son adultos, ya lo tratamos a todos igual y hablamos a todos igual, pero hay que adaptar la comunicación a uno o a otro, porque cada uno tiene una forma de ver el mundo, unos gustos, unos intereses, unas aficiones y unas motivaciones, ¿vale? Así que nada, hemos visto la importancia de esa comunicación para un entrenador, pero creo que es un buen punto de partida hablar de esa importancia y que vayáis conociendo diferentes matices y diferentes cuestiones importantes sobre esta comunicación. Espero que os haya gustado, muchas gracias por confiar en Acadef y os veo en el siguiente vídeo.